capítulo 6, verso 12. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Creo que estamos en un momento especial de nuestra vida. Todas las cosas vienen y se van. Por eso Jesucristo también sabía que tenía un tiempo muy limitado sobre esta tierra. Y en estas limitaciones tan altas que tenemos nosotros como seres humanos, lo que necesitamos es que buscar la llave que nos dé la victoria. Y aquí tenemos una enseñanza sobre la cual podemos aprender mucho. Dicen aquellos días, él se fue al monte, ¿qué? A orar. Noten, se fue al monte, ¿qué? A orar. Usted podría, y esto quiero que esta noche lo pongamos, uno podría estar orando todo el día mientras trabaja, podría orar mientras hace oficio, podría orar mientras hace diferentes, va manejando. Pero noten que Jesús tomó un tiempo específico. O sea, un tiempo en el cual Él se apartó, ¿para qué? Para usar toda su fuerza, como dice la palabra. Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Son momentos en que usted va a ¿qué? A derramarse con todo lo que usted tiene. Si usted está trabajando, hay momentos en que hay interrupciones. No podríamos tener una real comunión con Dios mientras trabajamos o mientras manejamos o mientras hablamos con otros. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar distrayendo. Aquí la idea de separarse es sacar un momento pleno para estar con el Señor. Y eso es lo que aquí Jesús nos dice. En aquellos días Él se fue a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, hubo un momento en que yo sé que el Padre oyó a Jesucristo desde antes de iniciar la oración. Ya el Padre estaba escuchando a Jesucristo. Pero dice aquí que Él pasó orando, ¿qué? Toda la noche. ¿Eso qué nos da a entender? Que hay que buscar con profundidad el rostro del Padre, a ver cuál es su voluntad. Porque Jesús aquí necesitaba una respuesta. Él ya había tenido tiempo para caminar con muchas personas que lo seguían. Pero ese día Él quería saber quiénes Él iba a escoger. ¿Para qué? Para que anduvieran con Él ya en forma definitiva 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, en ese campo el Señor necesitaba entonces saber qué es lo que el Padre quería decirle. Él podría haber escogido personas, algunas ya las conocía, ya algunas sabía, pero ¿por qué el Señor tenía que orar tanto para entrar en esa comunión, para saber quiénes eran? Porque yo creo que Jesús tenía conocimiento, Jesús tenía discernimiento, pero Él sacó un momento específico, dice que oró toda la noche, esperando una respuesta para que el Padre le dijera con exactitud cuál de esas gentes que andaban con Él, cuáles las iba a escoger para que anduvieran con Él todo el día y todos los días. Creo que es ahí donde nos hace nosotros meditar cuánto tiempo vamos a tener que dedicarle de oración a qué, a saber y a buscar revelación sobre la voluntad plena del Padre. Creo que es ahí donde tenemos que tener cuidado. A veces yo estoy orando y oro 5 minutos. A veces si oró más en la hora del almuerzo o el café que estando en comunión. Porque el Jesús con esa comunión tan plena tuvo que estar tantas horas ahí buscando la revelación del Padre. Y dice aquí orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando ya era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, ahí hubo un momento en que él sabía que durante toda esa noche él tenía que saber cuál era el plan, que cuáles eran las personas que él tenía que escoger para que caminaran con él. Ahora, nosotros tal vez no estamos escogiendo personas, pero sí estamos buscando guianza sobre qué debemos hacer. Y a veces nuestra oración es muy liviana y muy corta, lo cual no permite que podamos escuchar la voz del Padre, escuchar cuál es su voluntad. Y se necesitan tiempos de profundidad en la oración para lograr que cuando entre más
más complejas sean nuestras peticiones, si queremos buscar revelación sobre grandes planes en nuestra vida, tenemos que buscar en profundidad el rostro del Padre. Por eso es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso dice aquí más adelante, cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió de ellos a 12, a los cuales llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo, y a Juan, Felipe y Bartolomé. Ya de estos Jesús los conocía. De hecho, los llamó mientras pescaban. Hizo un gran milagro para atraer su atención. Pero si los conocía tanto y ya sabía quiénes eran, ¿por qué buscó esa perfecta guianza del Padre? Porque es que no nos podemos confiar en lo que nosotros vemos delante de nuestros ojos. Necesitamos profundidad en todas las cosas. Por eso muchos errores se cometen en la vida cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que aquello nos parece, aquello que parece real, parece que no tiene equivocación. Pero la única manera de que podamos entrar sin errores en nuestra vida es buscando la perfecta voluntad de Dios. Pero para buscar la perfecta voluntad de Dios también necesitamos tiempo de calidad con Dios. Dice, estuve orando, sí, oraba por ratos mientras trabajaba, oraba ratos en su trabajo, 5, 2, 3 minutos y lo llamaban, 2, 3 minutos y volvía. Eso no le permite tener una comunión con el Padre y no le permite escuchar la voz de Él en una forma profunda. Por eso aquí en el libro vamos a buscarlo, Mateo capítulo 26, dice aquí lo siguiente. Creo que eso ahí es donde tenemos que ir aprendiendo, o sea, usted puede tener comunión con el Padre todo el día, pero hay momentos en que hay que tener hacer una comunión plena con el Padre para saber qué es lo que realmente Él quiere decirnos o hablarnos. Y es ahí donde a veces fallamos. Dice aquí en el capítulo 26, ustedes me dicen cuando lo tienen ahí, ustedes lo buscan. Dice aquí en el verso 36, San Mateo 26, verso 36. Dice entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Noten que tuvo un lugar, se pudo haber quedado en un aposento, pero no, dice que se llegó a un lugar, dice, entre tanto que voy allí y oro. O sea, las decisiones más importantes de la vida, Jesús se apartaba totalmente para estar en una plenitud de comunión con el Padre sin que las cosas lo distrajeran, ni los discípulos, ni los problemas de las personas. Él quería estar en un momento donde Él y el Padre estaban en tiempo de plenitud, tiempo de calidad. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué dijo Jesús? Velad conmigo. Dice, y yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, noten aquí, no solamente se apartó, sino que hubo un momento en que Él hasta tomó una posición de humillación delante de Dios el Padre. O sea, creo que si uno se pone a orar a veces en la cama, se queda dormido. O si se pone ahí en el sillón, otras formas, no. Jesús esperaba que esa comunión con el Padre fuera perfecta, porque Él necesitaba escucharlo y Él necesitaba que aquella respuesta viniera, poder escucharla a perfección. O sea, no es tan fácil. Yo sé que hay momentos en que uno desea hacer cosas, pero para esos momentos, si usted quiere algo profundo de Dios, va a tener que apartarse y consagrar toda su mente en esa oración. Por eso Jesús se fue a este lugar, porque a veces también hacemos oraciones, estamos solos, pero nuestra mente está pensando 4 cosas a la vez. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a estar trabajando? ¿Qué se va a cocinar? ¿Qué voy a hacer en la tarde? Esas cosas van a interrumpir la plenitud de la oración. Por eso aquí dice que Él se apartó y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice que se
dice que se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Comenzó a exponer su posición delante del Padre. O sea, fueron horas donde él no quería que su mente se fuera hacia otros lugares. Entonces, una de las cosas cuando uno quiere buscar en profundidad un momento en que usted quiere estar, tiene que su mente estar en plenitud con Dios. Si usted está pensando 4 cosas, está orando, pero al rato se le ocurrió y se puso a pensar ¿cómo voy a hacer aquel trabajo? ¿Qué voy a responderle a aquella persona? No, esas cosas en la oración tienen que ser cortadas. Hay una separación de todo el mundo exterior, hay una separación de las personas y tiene que haber una separación también de todos los pensamientos, de los problemas que nos rodean. ¿Para qué? Porque en esto de tener comunión y escuchar la voz de Dios verdaderamente, para no ser distraídos, y en ese momento en que Dios nos habla, tenemos que apartarnos de todas las cosas. Por eso dice aquí la palabra, vino luego sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. No es que estuvieran orando con Jesús, sino que Jesús esperaba que mientras él se apartaba y clamaba al Padre, esperaba que sus discípulos estuvieran ayudándole y fortaleciéndole en oración. Pero noten que se habían quedado dormidos. El día había sido duro, las luchas, las tensiones de la persecución antes de que Jesús fuera tomado preso, eran cosas difíciles. En otras palabras, no se puede dejar uno de llevar por todas aquellas problemáticas que lo rodean, porque termina uno adormecido. ¿Cuántos se han adormecido en la oración? ¿Por qué? Porque han perdido ese tiempo. Puede que anden orando por ratitos en la calle, 5 minutos, pero eso no le permite tener una plena comunión con Dios y mucho menos entender cuándo es que Dios nos habla. Si en forma natural, con tanta distracción y problemas de este mundo es imposible, la única manera es totalmente separados del mundo. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda hablar y entender ahí, en lo íntimo de nuestro ser, comprender cuándo es que Dios nos habla realmente. Por eso tenemos que aprender que muchos dicen, estoy orando, sí, oraron 5 minutos y salieron y volvieron a salir y otros 5 minutos. Y tal vez estaban, como ahora pues, están viendo el culto por teléfono, y se fueron allá a la cocina y al rato volvieron. Esas cosas no permiten la concentración realmente. ¿Por qué? Entonces la problemática con el tiempo trae sus consecuencias. O sea, viene que se pierda la fortaleza espiritual. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y en el verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne que es débil. Por eso tenemos que tener los momentos. A veces, ¿por qué no se ora en la noche para nosotros? Jesús llegó en estos momentos porque Él se apartaba de todas sus obligaciones. Pero muchos de nosotros, pero Jesús no solamente oraba en la noche, sino también que se levantaba muy temprano a orar. Ahora lo vamos a ver en el libro de Marcos. ¿Por qué? Porque si usted ya va a orar a las 8 o 9 de la noche, ya usted ha gastado la energía de su cuerpo. Entonces a las 9 de la noche su mente y su cuerpo están cansados. Porque por eso dijo Jesús, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne ¿qué? Es débil. ¿En qué momento tenemos que usar nuestra máxima fuerza? En momentos de la mañana, momentos de media mañana, son los momentos en que podemos estar más frescos mentalmente y también tener más fuerzas para estar buscando el rostro del Señor. Porque ya al pasar el día, el cansancio, las obligaciones han disminuido la fortaleza de nuestra carne, de nuestra parte física, por lo cual no nos permite tener una comunión. Por eso este momento de buscar comunión de calidad con Dios es sumamente importante. Por eso dice aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, dice el espíritu está dispuesto, porque el espíritu no se cansa, no se fatiga, porque no es carne, no tiene un desgaste de energía. Pero nuestra carne sí, y como somos carne y espíritu, tenemos que trabajar con las dos partes.
Así que cuando nosotros entramos a orar, la primera parte que trata de entrar en comunión con Dios es la carne. Por eso también dice, alma mía, alaba al Señor, pero también el salmista dice, también todo mi cuerpo, mi ser, alabe al Señor. Entonces hay que escoger los momentos donde haya mayor fuerza. Por eso se debe planificar la vida espiritual. Se debe planificar qué es lo que vamos a hacer, a qué hora. Usted se pone a las 10 de la noche a leer la Biblia y por lo consecuente, como ya su mente está cansada, su cuerpo está cansado, ese momento de reposo más la lectura bíblica termina dormido. O sea, son cosas que son normales de nuestro ser. Dice el verso 42, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, no sé, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, volvió otra vez. Note que había visto por qué Jesús paró esa hora, para ver qué pasaba con sus discípulos. Sabía que era una lucha a muerte y que si ellos no oraban iban a caer en tentación, como sucedió. Vez tras vez se quedaron dormidos, vez tras vez no pudieron orar. Cuando vinieron los momentos más difíciles, incluyendo a Pedro, cayeron en tentación, cayeron en temor, salieron huyendo y Pedro hasta terminó blasfemando y negando al Señor. Por eso hay que tener cuidado. Puede que usted hoy no tenga problemas y parece que todo va a seguir igual. No, el tiempo que usted está sacando hoy es el tiempo que usted va a tener de victoria en el futuro. Es ese, digamos así, ese momento que usted va a tener que guardado, como uno guarda dinero en el banco para alguna situación. Usted va a tener algo ahí preparado para esos momentos difíciles en que aún va a ser difícil orar, pero ya tenía guardado horas de oración, tiempo para no caer en pecado. Y dice aquí el verso 43, vino otra vez y los halló, dice, durmiendo. Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ellos no entendían las dificultades que tenían. Por eso, si estas personas se durmieron porque estaban verdaderamente cansados, no pudieron sobrellevar oración en los momentos que era más necesario. Por eso no espere usted a las, dice, ahora voy a hacer el oficio, ahora después oro en la tarde y ya en la tarde tiene otras obligaciones, voy a orar en la noche. En la noche ya no va a poder ni orar 5 minutos y mucho menos tener el oído abierto para saber qué Dios le quiere responder. No es poder escuchar con facilidad la voz de Dios. Por eso aquí el momento más bueno para orar es cuando usted tiene más fuerza durante el día. Y noten que también otra cosa, Jesús vino vez tras vez sabiendo que eran momentos difíciles. Y Él intentó que sus discípulos entraran en oración. Y dice, y dejándoles se fue de nuevo. Dice, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces los halló que cansados y durmiendo. No pudo hacer que ellos realmente buscaran la oración en profundidad. No pudo lograr que ellos lo hicieran. ¿Será que no tenía el poder? Claro que podía. Jesús podría darles una unción, un derramamiento del Espíritu Santo especial en ese momento y que ellos se hubieran tirado a gemir y a clamar. Pero no se trataba de eso. Se trataba que tuvieran ellos la voluntad de hacerlo. O sea, tienes que trabajar para que tu voluntad de buscar realmente al Señor, usted la pueda desarrollar. Si no, no vas a poder desarrollarla. Será imposible lograrlo. Entonces vino a sus discípulos y les halló durmiendo en el verso 45. Y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, dice, ved, se acerca el que me entrega. Desperdiciaron 3 horas de oración. No pudieron estar en oración, en comunión con el Padre. No pudieron ayudar a Jesús en la oración. Así que eso nos lleva a nosotros a un punto claro. ¿Qué debemos hacer? Si usted hoy desperdicia las horas en el momento que era necesario orar, como estos discípulos, había un momento necesario para orar. Ellos no pudieron hacerlo. Vamos aquí al libro de Marcos.
Libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Dice aquí en el verso 32. Creo que esto nos enseña a nosotros que la oración tiene su tiempo y su forma. Eso tenemos que aprenderlo. Dice aquí, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y en el verso 35, noten, cuando terminó ese momento, levantándose muy de mañana, se fueron a dormir, después de arduo trabajo de esa noche. Y ustedes saben que los que han ministrado saben el cansancio y el desgaste que produce ministrar enfermos y endemoniados. O sea que, y fueron muchos, porque aquí dice que fueron muchos. Toda la ciudad se agolpó a él. Así que no creo que fueran 2 o 3 personas enfermas, ni que fuera un endemoniado. Tenían que haber sido cientos de personas que esa noche fueron ministradas por el Señor. Pero él sabía que tenía que buscar, ¿qué? La presencia del Padre. Y en el verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Vuelve a tener la misma situación. No solamente se abrió los ojos y dice, qué rica está la cama, voy a quedarme orando aquí en la cama. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado después de un día tan trabajado? De una noche tan fuerte, se hubiera quedado dormido. Dice que él inmediatamente, levantándose muy de mañana, se fue dice, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué? Porque él quería estar aprovechando el mejor momento con el Padre. Quería escuchar qué es lo que el Padre quería que él hiciera aquel día. Por eso uno a veces quiere oraciones rápidas y quiere respuestas rápidas, pero eso no es así. Para Jesús lograr su ministerio fuera profundo, fuera fuerte, exitoso, él sabía que tenía que estar con el Padre. Y es aquí donde fallamos. Es que Dios no me contesta, sí, pero oraciones que no le permiten, ni lugares que no le permiten a Dios hablarnos, que no permite que tengamos una real comunión con Dios. Por eso Él dice que se fue a un lugar desierto y allí que oraba para que nadie lo distrajera, para poder entrar en plenitud con el Padre. Creo que es ahí donde vamos aprendiendo. Yo sé que el Espíritu Santo estaba ahí con Jesús para ayudarlo en esa comunión con el Padre. El Espíritu Santo está con nosotros para darnos ese poder y esa unción y esa comunión con el Padre. Sin el Espíritu Santo no podríamos entrar a esa comunión. Pero también hay que nosotros aprender de qué manera vamos a planificar nuestro tiempo de comunión con Dios. Y dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban en sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Claro, pero había estado ya muy de madrugada en comunión con el Padre. Esto nos enseña a nosotros algo. Si queremos algo grande de parte de Dios y queremos respuestas claras de parte de Dios, porque hay personas que buscan la forma fácil, andan buscando a cuanto profeta se encuentra por allí a ver si Dios le habla de esa manera. Pero noten que la forma más eficaz para que Dios nos hable es estar apartados con Dios y en comunión con Él y estando con mucho tiempo y horas con Él. De esa manera vamos a encontrar respuestas plenas de parte de Dios. Creo que cuando vemos a Jesús, que es nuestro guía y nuestro ejemplo, nosotros podemos aprender. O sea, podemos aprender de qué manera nosotros podemos hacerlo de una manera correcta. Por eso nosotros hemos fallado en muchas cosas. ¿Cuántas equivocaciones han habido allí al estar en comunión con Dios? O
sea, por eso tenemos que aprender, todos nosotros. Aquí hay una palabra que vamos a ver para que podamos... el libro de Jeremías, una cita muy común, dice Jeremías capítulo 23, verso 22. Vamos a empezar desde el 20 para que tengamos el contexto. Dice el verso 20 de Jeremías capítulo 23. No se apartará el furor de Jehová hasta que no haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. O sea, corrían. En otras palabras, no estuvieron realmente en comunión con Dios. Se dejaban llevar de pensamientos y de muchas veces, se lo digo, por eso el tiempo de estar con Dios es muy importante. ¿Cuántas veces uno se ha dejado engañar por los pensamientos o por las intenciones de nuestro corazón? Uno se deja llevar y le pareció que aquel pensamiento venía de Dios y no, era el deseo de su corazón, hasta que aquel deseo de su corazón se convirtió en un pensamiento y eso lo confundió a usted con la voz de Dios. Por eso ese tiempo de estar en comunión con Dios, Dios nos puede evitar que podamos ser engañados aún por nosotros mismos, por nuestros propios pensamientos y nuestras propias deducciones. Necesitamos que sea Dios realmente el que nos esté hablando. Dice que esos profetas que corrían y yo no les hablé, pero ellos profetizaban. O sea, se dejaron llevar, tenían el don, sí, pero el don no quita la parte de que hay que tener comunión con Dios. Por eso muchos pastores y muchos ministerios grandes han fracasado. Porque nunca dejaron, pensando que ya era, que cada vez que se paraban en la plataforma, Dios hacía milagros y traía miles de personas a la plataforma, pensaban que eso era todo. No, aunque Dios traiga miles de personas a la plataforma y haga miles de milagros, la parte de comunión con Dios no se puede suplantar, no se puede cambiar, no se puede de ninguna manera dejar atrás, sustituir la presencia de Dios no se puede, aun cuando las cosas estén de la mejor manera. A veces en los mejores momentos, como todo está fácil, todo está saliendo bien, se nos olvida que seguimos dependiendo de Dios en todo momento. Y dice aquí en el verso 22, pero ellos, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Ya hemos visto cuál era el secreto de estar con Dios. ¿Cuál era el verdadero secreto de Dios? ¿Cuál es? Primeramente, un tiempo apartado con Dios. Y no es de 5 minutos, son tiempos en que usted dice, este momento entre Dios y yo, nada nos puede separar, nada nos puede interrumpir. Eso es estar en el secreto de Dios. Por eso es que uno a veces está orando, pero está pensando, y esos pensamientos termina uno haciéndolos como realidades, y no. Hay que estar seguro que Dios nos habla. Por eso en esa comunión Jesús vez tras vez, 1 hora, se fue a la 2ª hora y se fue a la 3ª hora, hasta que él tuviera una certeza plena de que la voz del Padre era lo que lo estaba guiando y no sus propios deseos. ¿Sus propios deseos cuáles eran? No hacerlo. La voluntad del Padre es que se hiciese aquella obra. Por eso dice aquí, pero si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho, dice, oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por eso creo que es allí donde tenemos que aprender. Yo sé que es difícil en un tiempo en que todos andamos detrás de muchas cosas, andamos detrás del dinero que a veces escasea en estos tiempos, pero andamos viendo dónde conseguimos trabajo, andamos viendo cómo conseguimos el dinero para comer y pagar los recibos, cómo hacemos para pagar el alquiler de la casa. Pero le digo una cosa, en esos momentos en que si hubiéramos estado en su secreto, hubiéramos escuchado su voz. Si hubiéramos estado en su secreto, hubiéramos comprendido con plenitud cuál era su voluntad y qué teníamos que hacer nosotros realmente.
Pero al no estar, nos dejamos llevar de muchas cosas que al final nos traen con malas consecuencias y cometemos grandes errores. Por eso creo que después buscamos ir a Dios para ver si Él arregla lo que debimos haber buscado antes de que sucedieran los errores. Si hubiéramos buscado antes, no hubiéramos cometido errores. Pero después sí, pasamos horas buscando de Dios, pero ya hemos cometido los errores. En otras palabras, buscamos a destiempo al Señor. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de las circunstancias y no entendimos que primeramente hay que estar con Dios en su presencia y buscándole a profundidad, sin dejar que nada nos distraiga de su presencia. Vamos a orar en esta hora. Usted y yo tenemos que planificar mejor lo que vamos a hacer. Y la primera planificación en toda nuestra vida es cómo vamos a planificar nuestro tiempo para estar en la presencia del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te pedimos ser guiados y te pedimos que nos enseñes cómo planificar estos tiempos de oración. Cómo sacar tiempos grandes, tiempos, Señor, largos de oración para entender cuál es tu voluntad y para aprender a escuchar tu perfecta voluntad y para aprender a escuchar tu voz. Para que nada nos engañe, para que podamos saber qué